Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, Inge. Muy buen día. Buenos días, Inge. Buenos días, ingeniero. Buen día. Vamos a empezar entonces con nuestra clase, ¿ya? Voy a compartirles entonces la presentación que veníamos revisando, donde nos hemos quedado el día de ayer. Ahora sí. ¿Me confirman si ya pueden ver la presentación? Se ve, ingeniero. Ya. Excelente, gracias. Bueno, entonces, a ver, recordando un poco. El día de ayer hemos iniciado con un nuevo capítulo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos empezado a revisar un poco de las bases teóricas y algunas definiciones, en realidad, que se van a utilizar bastante en este capítulo 3, ¿no es cierto? Y entre estas, lo último que habíamos visto era la definición de presión de poros, en realidad, ¿no? Y habíamos hablado de prácticamente dos ecuaciones que pueden ser utilizadas para el cálculo de este valor de la presión de poros. Uno y nuestra segunda ecuación por acá. Uno que está bastante claro, que se utiliza cuando el suelo se encuentra completamente saturado, ¿no? En la zona freática, como la denominamos, ¿no? Entonces, esta ecuación es bastante simple. Y la segunda, que incorpora en realidad el valor del grado de saturación, ¿ya? Y un signo negativo al inicio, ¿ya? Y una altura que es referida a la altura de en que se mide a partir del nivel freático. Lo habíamos visto el día de ayer, ¿no? Entonces, que es utilizado esta segunda ecuación para la zona no saturada, ¿no? Puede ser en la zona húmeda, en esa zona denominada zona badosa, ¿no? Entonces, contamos con estas dos ecuaciones. Algo que siempre tal vez es bueno aclarar, ¿no? Entonces, alguna vez hemos tenido las siguientes dudas, ¿ya? Si bien, por ejemplo, el nivel freático se puede ubicar ahí y tenemos nosotros la zona saturada, donde no hay problema para determinar la presión de poros. A veces alguien siempre me dice, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros no tenemos o no contamos con el dato del grado de saturación en esta zona? Entonces, ¿cuánto asumimos, no? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? En algunos casos, ya les había adelantado el día de ayer, pues no es regla general, por cierto, esto quiero aclarar, ¿ya? No es regla general que siempre se debe calcular la presión de poros en esta zona. Entonces, solamente cuando tengamos el dato, por ejemplo, de que existe el efecto de ascenso capilar en esta zona, si supiéramos ese dato de que existe ascenso capilar en esta zona, y entonces estaríamos hablando de que debido a ese efecto del ascenso capilar, esta zona ha quedado saturada, por ejemplo, a un grado de saturación X, ¿no? Entonces, en ese caso, sí podríamos calcular la presión de poros negativa en esta zona. En caso de que no se conozca ese dato, bueno, como les había dicho, pues yo supongo que básicamente la distribución de presiones del agua solamente se va a dar en esta zona y suponemos que cero va a ser en toda esta otra zona, ¿no? Entonces va a venir una distribución seguramente de ese tipo
y vamos a venir de esa manera. ¿Ya? Entonces, esto, bueno, tenía que aclararlo porque a veces siempre resulta ser una duda en realidad en este punto. Ya, entonces espero que con esta aclaración más, pues ahora sí quede todo claro, digamos, sobre el uso de estas dos ecuaciones para la determinación de la presión de poros. ¿Ya? Bien, entonces en ese sentido, nosotros ahora, pues podemos continuar, ya después de haber realizado estas definiciones. Seguro que podemos hablar ahora del movimiento del agua. Habíamos dicho que el agua se va a mover, va a seguir una cierta trayectoria, etcétera, ¿no? A través de los poros del suelo. Entonces empecemos a hablar de ese movimiento del agua. Bien, ahora, bueno, lo primero que uno estudia en este punto pues corresponde al flujo en una dirección o flujo unidimensional, que también se la denomina, ¿no? Entonces, esto es básicamente una suposición práctica para poder entender el comportamiento del agua en el terreno, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esta condición de flujo en una dimensión, ¿ya? Y pues decimos lo siguiente, ¿no? Este análisis de flujo, obviamente, esta suposición que se realiza es debido a que también es bastante simple, bastante sencilla de entender, ¿no? Entonces, se basa simplemente en una hipótesis principal o en una ley general que vamos a también describirlo en este apartado. ¿Ya? Entonces, es una condición de flujo bastante simple de entender y además debo decir que también esta condición, pues, por lo general solamente la realizamos en un laboratorio de suelos, ¿no? Entonces, no es no es algo que ocurre en la realidad, ¿no? Sino que es una generalización en laboratorio. Por tanto, lo vamos a ver esto simplemente en laboratorio, pero eso no significa que los datos que se obtengan de estos laboratorios o de esta condición no nos sirvan para aplicar en problemas prácticos. Más al contrario, creo que son la base principal para poder llevar esos resultados a un problema práctico, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a empezar a ver aquello, ¿no? Como les había dicho, solo se observa en aparatos de laboratorio que se denominan permeámetros del laboratorio, ¿no? Entonces son unos instrumentos que tienen una cierta configuración específica para poder controlar el flujo de agua en una dirección, ¿no? Se dirá que un flujo unidimensional o es un flujo unidimensional cuando todos los vectores de velocidad son paralelos y de igual magnitud. Bueno, esta es una afirmación teórica, ¿no? Hablando un poco del tema de vectores de flujo que se forman en realidad cuando el agua empieza a moverse, pero entonces seguro esto lo vamos a entender con el siguiente gráfico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vectores, pues estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, si suponemos un eje de XY en esta dirección, pues el flujo, como ya hemos visto, por ejemplo, para definir el gradiente hidráulico, pues puede dar en cualquier dirección, ¿no? Se puede dar en cualquier dirección, no siempre va a ser vertical o horizontal. Tal es este ejemplo, por ejemplo, que aquí se pueden observar, pues, unos vectores que indican la dirección del movimiento del flujo, ¿no? Que van en esta dirección, ¿no? No hay vectores que estén en otra dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una condición, por ejemplo, de flujo unidimensional. Un detalle que se debe aclarar en este punto, si bien lo hemos ya mencionado el día de ayer, ¿no? Entonces, cuando decíamos, pues el agua va a recorrer a través de los poros y por lo general ese recorrido no es tan rápido, ¿no? Es relativamente lento, por lo cual inclusive indicábamos
que el nivel marcado en el tubo pilot, por ejemplo, pues iba a ser igual que en el piezómetro, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, pues esta gráfica ayuda todavía un poquito a entender que el flujo que se va a dar en el terreno, pues se va a encontrar pues en esta zona 1 denominado, ¿no? Zona 1, donde el flujo es del tipo laminar, ¿no? Si recordamos la hidráulica, pues sabíamos que existía flujos del tipo laminar, un flujo en transición y un flujo turbulento, ¿no? Entonces esto básicamente tiene que ver un poco con esa teoría, indicando que por lo general en el terreno pues va a ocurrir este tipo de flujo. Entonces va a tener un comportamiento de tipo lineal, ¿no? Entonces esta es una hipótesis igual, ¿no? Entonces esta gráfica nos muestra una relación entre la velocidad de flujo y el gradiente hidráulico del sistema, en este caso, y bueno, nosotros decimos, nos vamos a encontrar acá en esta zona. Es muy poco probable que tengamos flujo de agua en el suelo, pues que se encuentre en esta zona, y esta zona sí resulta ser básicamente imposible, ¿no? Entonces, por lo general estamos acá. El agua se mueve de esta manera, ¿no? En el terreno. Bien, hecho esa aclaración, pues ahora empecemos a ver el flujo de agua en estos equipos de laboratorio o estos permeámetros, ¿no? Entonces, para aquello, primeramente vamos a presentarles una fotografía que corresponde al equipo del laboratorio de geotecnia, ¿no? De nuestra universidad, ¿no? Este es el equipo que pertenece al laboratorio de geotecnia, con el cual se realiza, digamos, bueno, distintas pruebas que en realidad simulan el flujo de agua en una dirección. Obviamente aquí este es el permeámetro, el cual habíamos indicado, ¿no? Obviamente acá el permeámetro se encuentra en este caso en una posición vertical. Sin embargo, este permeámetro puede ser también colocado en posición horizontal, puede ser colocado en una posición inclinada, etcétera, pero al final siempre nos va a medir el flujo en una dirección, ¿no? Entonces, uno puede agarrar de esta manera, puede configurar en realidad estos conductos que tienen por acá, puede hacer que el flujo venga de arriba hacia abajo o viceversa, o más bien puede hacer que el flujo vaya de abajo hacia arriba. Este permeámetro, bueno, tiene varias válvulas de control, ya acá una especie de llaves de paso que controlan en realidad la entrada o la salida de flujo de agua, ¿no? Entonces es un equipo bastante práctico de utilizarlo, bastante fácil, ¿ya? Por otro lado, vemos que, por ejemplo, en distintos lugares de este permeámetro, observen, vean acá, de tratar de describirlo, pues se instalan unos conductos, en realidad, vean, unos conductos que están básicamente conectados con estas buretas, o son unas buretas graduadas que nos miden alturas de carga de agua, ¿ya? Que cumplen la función, en realidad, de piezómetros, ¿no? Entonces, básicamente estos conductos pues van a cumplir esa función de piezómetros. Por tanto, nos van a medir seguramente cuál es la presión generada por el agua en estos diferentes puntos, ¿no? Entonces, hay que entender eso también, ¿no? Que en los permeámetros de laboratorio pues se instalan piezómetros en distintos lugares. Por otro lado, pues tenemos acá un reservorio, ¿no? Un reservorio que en realidad es el que manda en realidad el agua a través de este conducto. Observen, en este caso el permeámetro está configurado para que el agua pueda fluir de abajo hacia arriba, en esta dirección, en esta ocasión, ¿no? Entonces esto puede ser cambiado en cualquier momento, no hay mayor problema al respecto. Lo que sí debo decir que este permeámetro está configurado también para que pues envíe una cierta cantidad de agua
de manera constante, ¿ya? O sea, un volumen de agua constante a través de este conducto. O sea, tiene una especie de regulador aquí al interior que hace que la altura de carga nunca va a cambiar, que se va a mantener constante, garantizando que el caudal que va a circular por este conducto, pues, sea constante también. ¿No? De tal manera que, y a partir de aquello más bien, pues podamos controlar también el flujo de manera constante, ¿no? Entonces, esa es la idea. Una vez que llega acá el agua, por ejemplo, pues empieza a saturar inicialmente al suelo, ¿no? Una vez saturada, entonces va a venir por este otro conducto, va a salir a este otro conducto, observen, y luego va a estar conectado con un segundo reservorio, ¿no? Entonces, este segundo reservorio, vean, por ejemplo, tiene como que un conducto también de salida, ¿no? Eso significa que el nivel de agua, por ejemplo, acá siempre va a estar constante, y si uno quiere medir cuánto de volumen, por ejemplo, sale en un determinado tiempo, pues seguramente la puede controlar en este punto, ¿no? Entonces, acá todo tiene que estar controlado. Los niveles de agua por acá, por ejemplo, como estamos viendo, este está constante. El nivel de agua, por ejemplo, acá si uno logra observar, pues también va a ser constante. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Lo único que va a variar seguramente van a ser las alturas piezométricas acá. Si el flujo viene por este conducto, pues seguramente la presión en esta válvula, por ejemplo, bueno, ya lo he perdido la dirección, pero voy a suponer que este corresponde a esto, se va a encontrar, observen, en una altura mayor, no sé si logran apreciar la diferencia que se está marcando el agua, vean, ahí está marcando esta altura, ¿no? Entonces, este corresponde a este primer conducto, este segundo conducto que está, este segundo piezómetro, si notan por acá, pues también se está mostrando que el nivel de agua, pues me marca en esa dirección, y el tercer conducto que está más alejado, pues me marca, observen acá. Espero que logren notar esa diferencia, ¿no? ¿Se logra notar esa diferencia, jóvenes? De la posición del agua. Sí. Excelente. Entonces vamos a tener una configuración de ese tipo, ¿no? Siempre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que cuando el agua va a circular por acá para llegar de este punto a este punto, pues seguramente estamos registrando una altura de carga. Y si al pasar de este punto a este punto, obviamente, ¿qué pasa? Ya sabemos esta definición, que se produce en este punto, en este cambio, una pérdida de carga, ¿no? Y para pasar de este punto a este otro punto, pues ocurre otra pérdida de carga, ¿no? Entonces, esto es todo concepto, ¿no? Entonces, en el laboratorio nos basamos en toda la teoría y pues interpretamos también de acuerdo a aquello, ¿no? Entonces, esta pérdida de carga, por ejemplo, que la puedo llamar 1 y a esta le puedo llamar 2, ¿ya? Esta 1, pues se produce en esta longitud 1, ¿no? Eso es lo que hay que entender, debemos entender aquello. Y lo mismo, esta de acá, esta pérdida de carga 2, pues ocurre en esta otra longitud 2, ¿no? Entonces vean que yo puedo ir armando de esa manera, pues en base a la teoría que yo conozco, ¿no? Entonces, es más, puedo ahora definir inclusive cuál es el gradiente hidráulico de este sistema, ¿no? De todo este sistema. Si puedo encontrar en este caso, dice, dos gradientes hidráulicos, entonces el gradiente hidráulico 1 va a ser igual a esta pérdida de carga 1, delta H1, dividido entre la longitud donde se produce esta pérdida de carga, y eso es igual a L1, por ejemplo, ¿no? Puedo igual formular un gradiente hidráulico 2, ¿no? Que va a ser igual a la pérdida de carga 2 dividido entre la longitud donde ocurre esta pérdida, y eso es igual a L2. ¿No? Entonces, básicamente todo lo que todas las definiciones que hemos visto ayer seguramente nos van a servir acá.
¿no? Ahora, si pongo un nivel de referencia, por ejemplo, esta mesa, entonces a partir de esta mesa voy a tener la altura de carga total para este piezómetro, voy a tener la altura de carga total para este segundo, para el tercero, etcétera. Así como lo hemos definido el día de ayer. Entonces, en otras palabras, lo que estamos viendo acá, que los equipos de laboratorio, pues básicamente se basan en la teoría que nosotros hemos planteado, ¿no? Entonces, esa es la teoría básica. De hecho, si algo he dicho hace un momento, es que el caudal con la que va a mandar el agua es constante, ¿no? Entonces, si el caudal que yo envío por acá es constante, entonces el flujo se supone que va a ser constante en todo lugar. Por tanto, bajo ese criterio, yo voy a decir que el gradiente hidráulico 1, por ejemplo, debería de ser igual pues al gradiente hidráulico 2, y eso debería de cumplirse, ¿no? Entonces, me estoy adelantando, sé que me estoy adelantando un poco, pero espero que en base a las definiciones ya realizadas, pues estemos también captando la idea de cómo funciona el flujo de agua en laboratorio, ¿no? A través de un permeámetro, ¿no? Entonces, de hecho, esto lo vamos a ver un poquito más a más detalle en algún esquema más adelante. ¿Ya? Entonces, bueno, he querido hacer una descripción ya bastante detallada del permeámetro del laboratorio, esto entendiendo que a veces uno, bueno, no tiene la oportunidad de ir a un laboratorio de suelos y poder observar en realidad estos equipos, ¿no? Y poder observar sobre todo el funcionamiento. Pero a través de esta imagen he tratado de un poquito hacer que por lo menos se imaginen ya cómo es el funcionamiento de este permeámetro. Ya espero haberlo conseguido, espero haber conseguido ese objetivo. Muy bien, entonces ahora, bueno, aquí tenía todavía una segunda imagen un poco más amplia en este caso, ya del permeámetro. Es el mismo permeámetro que hemos visto. Vean, aquí está donde se instalan los piezómetros en este caso. Los conductos, vean, tienen siempre una válvula que van a permitir el paso del agua o van a cerrar el paso del agua, ¿no? Entonces lo mismo a este otro, en este otro extremo, ¿no? Igual tienen unas válvulas que controlan lo mismo, ¿no? Permiten o no el paso del agua, ¿no? Vemos acá en esta imagen, pues de manera un poco más clara, podemos observar el suelo. Vean, ¿no? Estamos observando el suelo acá está el suelo, se nota bastante. Vemos que entre el suelo y el equipo acá hay una especie de una gravilla, ¿verdad? En realidad es grava, pero controlada, que cumple la función de filtro, ¿no? Entonces esto se coloca con el fin de que el agua en realidad no entre en contacto directo en realidad con el material, porque puede generar algún tipo de erosión y por tanto puede hacer variar los resultados. Entonces entra en contacto el agua directo con la grava inicialmente, y a través de la grava pues va a distribuir de manera uniforme pues hacia el suelo en realidad. Y a la salida lo propio, ¿no? Con a efectos de evitar algún efecto de erosión también, entonces se coloca otra capa de filtro o de gravilla controlada en este caso, ¿no? Entonces siempre se configuran de esta manera los permeámetros en laboratorio. Y una vez que se tenga esta configuración, pues entonces nosotros empezamos a mandar el agua por acá, empezamos a controlar cuáles son los niveles, vamos viendo cuánto de volumen va a salir hacia el otro extremo de este permeámetro en un determinado tiempo, ¿no? Generalmente eso es lo que se hace en laboratorio. De todas maneras, ya les adelanto que también voy a compartirles un manual de laboratorio que hace referencia a este tipo de flujo, ¿ya? Entonces, eso les voy a compartir más adelante, para que puedan un poco más ampliar algunos detalles. Bien, entonces, ahora, inicialmente, antes de entrar en las ecuaciones principales, pues vamos a hablar de este concepto que es la presión de flujo, ¿no? Entonces, la presión de flujo es en realidad esa presión que genera
el movimiento del agua. ¿Ya? Entonces, para conocer este ejemplo, perdón, esta definición, entonces vamos a basarnos en este esquema. Este es un esquema de un permeámetro, ya un permeámetro, pero un permeámetro bastante particular, ya no es como el que hemos visto anteriormente, ya no es exactamente esto, pero tiene la misma idea, ya tiene la misma forma, un diámetro, va a tener una única válvula a este otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, bajo el mismo criterio, pues decimos, aquí está el permeámetro, acá tenemos el filtro de suelo. Sin embargo, este permeámetro solamente va a tener una válvula de control que va a permitir la salida del agua, o no va a permitir la salida del agua, entonces simplemente aquello. Por otro lado, pues tenemos acá el reservorio. Nuevamente indico que este reservorio tiene, en este caso, esa virtud de poder enviar un caudal constante, ¿no? Entonces, la configuración es muy similar, vean, acá se está conectado con un conducto que se conecta con el permeámetro, ¿no? Entonces, de hecho, aquí ya se adelantan algunos datos que van a ser bastante útiles, ¿no? Entonces, otra cosa que debemos saber como dato de partida es que al ser un equipo de laboratorio conocido, entonces podemos conocer también su sección transversal, ¿no? Entonces es controlado la sección transversal por la cual va a circular el agua. Es otro dato que se tiene. Entonces, en este esquema lo que vamos a simular es básicamente cómo el agua pues viene desde el reservorio hasta el permeámetro, y luego va a llegar a pasar por el suelo seguramente, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el permeámetro está vacío, lo primero que uno realiza es introducir la muestra de suelo, ¿no? En este caso, dice la muestra de suelo, lo vamos a introducir entre los niveles C, acá está, y el nivel B, que seguramente ese nivel B se va a encontrar por acá. Hagamos el siguiente punto y ahí está, ¿no? Entonces, lo que hacemos es introducir el suelo, como hemos visto en la fotografía, ¿no? Entonces, una vez que colocamos ya el suelo, pues estaríamos listos para este caso en particular, pues para poder generar el flujo de agua a través de este material, ¿no? Entonces, el punto 2 nos dice, por este reservorio, entonces, o por el reservorio, se va a hacer, se va a ingresar en realidad a través de una válvula un caudal constante, ¿ya? Entonces, como ya había adelantado, el caudal que va a mandar este reservorio siempre va a ser constante, no va a ser variable. Lo que hará, dice, que ocurra un flujo ascendente. Obviamente, si vemos el conducto, está empezando en la parte inferior, entonces el agua va a ir de abajo hacia arriba, por tanto el flujo es conocido como flujo ascendente. Y en este caso dice va a alcanzar el nivel A. Bueno, en esta primera situación, lo que suponemos es que esta válvula está completamente abierta, ¿ya? Entonces vamos a anotarlo por acá, está una válvula, la válvula está abierta, ¿ya? Por tanto, el nivel A seguramente va a corresponder a este nivel. A ver si hacemos un pequeño clic. Bueno, el reservorio inicialmente se llena, se va a mantener constante este nivel, no va a variar en lo absoluto, ¿ya? Y si abrimos la válvula, pues el agua va a empezar a venir por el conducto, va a llegar hasta este punto, y nuevamente aquí tiene una válvula, ¿no? Donde, como hemos observado. Entonces, en ese momento yo voy a abrir esta válvula, acá, cuando el agua ya esté ahí, voy a abrir la válvula, abrimos una válvula acá, y que empiece. Bueno, empieza a saturar primeramente la grava, observen, este es el filtro, la grava. Entonces, cuando abrimos la válvula, lo primero que hace es saturar a la grava, y ya en este punto podemos decir que el agua va a ser ya distribuido de mejor manera en toda el área, en toda la sección transversal del permeámetro, ¿no? Entonces, por eso ya la representación está como uniforme. Y si continuamos con esto, bueno, el agua va a agarrar y va a llegar primeramente al nivel B. ¿Qué va a lograr en este punto?
pues va a lograr que el suelo se encuentre saturado, primeramente. Lo primero que hace es llenar los vacíos del suelo, ¿no? Entonces es por eso que cambia inclusive la textura acá para representar ese grado de saturación. Y una vez que ha saturado el suelo, entonces ya hemos dicho, empieza a moverse el agua, empieza a fluir recién. Y entonces seguramente vamos a tener esta configuración llegando hasta el nivel A. Y una vez que llega al nivel A, al estar esta válvula abierta, pues el agua va a circular constantemente. Si yo mantengo abierto todo este sistema, pues el agua pues, va a seguir circulando, ¿no? Entonces, y la pregunta es, ¿por qué empieza a circular el agua? Y como he dicho, si yo mantengo esto abierto, pues va a seguir circulando constantemente. Porque existe aquí una condición en realidad que hace que ocurra aquello, ¿ya? Que es, bueno, en este momento yo podría decir, pues el nivel del agua inferior se encuentra acá, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay una diferencia de alturas de agua entre este reservorio y este nivel de acá, ¿no? Hay en este caso, una diferencia. ¿Y qué se llama, por definición, a esta diferencia? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? Pérdida de carga, ingeniero. Exactamente. Hay una pérdida de carga. Entonces, siempre que la pérdida de carga sea distinto de cero, entonces vamos a estar hablando de que hay movimiento del agua, ¿no? Entonces, este es un dato bastante interesante. Obviamente acá pues, la nomenclatura de este caso pues nos muestra una definición de HS, ¿no? Que en realidad HS es pues no es más que la pérdida de carga. Si yo recuerdo los conceptos de pérdida de carga, pues la diferencia de estos niveles pues va a ser una pérdida de carga. Bueno, la nomenclatura que pueda utilizar cualquier bibliografía es independiente, ¿no? Si yo estoy claro en los conceptos, pues no debería de confundirme, ¿no? Entonces, justamente en eso consiste esta primera condición, ¿no? Dice, en este caso, este flujo, el flujo que se está dando, que está circulando, produce una presión sobre las partículas del suelo que se denomina, en realidad, J. Esta es una presión J, el cual depende de la altura de carga HS. Pero ya sabemos, esa altura de carga en realidad no era más que una pérdida de carga, ¿no? Era del TES. Esto es HS, solo voy a aclarar para que yo creo que no se nota muy bien, ¿no? Eso es HS. ¿Ya? Y esta presión que se genera justamente acá en las partículas del suelo, ¿ya? Esta presión en realidad es justamente la presión de flujo, ¿no? Entonces, ahora la vamos a bautizar y vamos a decir, entonces la presión de flujo es conocida con la letra J minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Si la presión de flujo, en este caso J minúscula, es muy grande, entonces lo que va a tender es a levantar las partículas del suelo, ¿no? Si este valor de J, por ejemplo, que estoy ilustrando por ahí, bueno, no es J mayúscula, perdón, es J minúscula simplemente, sería muy grande, ¿no? Sería muy grande en valor. Entonces, el riesgo que se corre acá es que las partículas de acá empiecen a irse con el agua, ¿no? Entonces, entren en una situación de flotación y a esa condición, por lo general, se la conoce como una condición de falla por flotación, ¿no? El suelo ha fallado por flotación. Entonces, empiezan a separarse esas partículas, ¿no? ¿Y de qué va a depender aquello? Entonces estamos diciendo que la magnitud de esta presión de flujo va a depender de esta altura de carga, ¿no? O de esta pérdida de carga HS. Si HS sería más grande, si nos imaginamos posicionar este reservorio en una altura mucho mayor,
pues HS va a ser más grande. Y si HS crece, la presión de flujo también va a crecer, ¿no? Entonces, ahí debemos tener mucho cuidado también en controlar ese detalle, ¿no? Entonces, bien, con esa primera idea, ahora pasemos a una segunda situación. Dice, si se cierra la válvula, esta válvula, digo, ahora si yo cierro esta válvula de esta manera, ¿ya? Entonces, no voy a permitir que el agua salga acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, el agua va a seguir circulando hacia arriba, ¿no? Hasta llegar al nivel 0. Por lo que en ese punto, dice, se considera que no existe flujo. ¿Por qué no va a existir flujo? Justamente porque este nivel va a alcanzar el mismo nivel que teníamos que tenemos en el reservorio. Y en esta condición, pues la pérdida de carga, ¿cuánto será? Pues no existe pérdida de carga. Esto es 0, por tanto, no existe movimiento de agua en esta condición, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, ¿ya? Entonces, a partir de este pequeño experimento y de este pequeño análisis que realizamos, entonces dice, se deduce que la presión producida por el agua entre los niveles 0 y A, entonces contrarresta a esa presión de flujo que tenemos acá, ¿no? Que estaba en esta dirección, contrarresta. Entonces, como contrarresta aquello, seguramente cuando se llega a este nivel, pues esto se iguala, ¿no? O entra en equilibrio. Y esa presión del agua, en realidad, es definida, en este caso, con una letra mayúscula J, ahora sí, ¿no? Entonces J está acá en esta dirección y J representa básicamente al peso de todo este elemento. Simplemente para que esto quede claro, le voy a poner una especie de hash por acá, ¿no? Entonces esta presión de flujo entre estos niveles pues va a igualar seguramente a la presión de flujo, ¿no? Entonces, como vemos acá, J no es más que la fuerza generada por el agua entre los niveles 0 y A, ¿ya? Y dividido entre la sección transversal del permeámetro en este caso. Entonces, la ecuación va tomando esta forma, ¿no? Entonces, y esa fuerza no es más que, ¿qué cosa? La fuerza F del agua, pues no va a ser más que el peso del agua entre los niveles A0, ¿no? A0. Entonces hay que entender que esta fuerza es igual a aquello. Entonces, bajo este criterio, seguramente nosotros podemos ya ir definiendo algunas ecuaciones, ¿no? Entonces, acá está la definición de J, es la presión ejercida por el agua. Entonces, nos anotaremos inicialmente esta ecuación, ¿ya? Y a partir de aquello, pues ahora vamos a definir un detalle interesante. Como el caudal es constante, ¿no? Esto es una hipótesis que hemos manejado, entonces la presión de flujo se supone que también va a ser constante en toda esta zona, ¿no? Entre los niveles C y B, como dice acá. Por tanto, la presión de flujo por unidad de volumen, ¿ya? Por unidad de volumen, puede ser expresada en términos de este peso o de esta fuerza del agua, en este caso, o de esta presión que genera el agua en este nivel. Por tanto, vamos a decir, la presión de flujo, entonces, pues va a ser igual a J, que es J, ya sabemos, J es igual, en este caso, al peso del agua dividido entre el área acá, en esta zona, ¿no? Y todo esto dividido entre la longitud donde la presión de flujo es constante. Entonces, esta longitud entre los niveles C y B corresponde a L,
¿no? Entonces, de esa manera queda definido pues la presión de flujo, y seguramente podríamos un poco trabajar en esto, ¿no? Reemplazar, por ejemplo, el valor de JK, y esto sería igual a, en este caso, W, ¿no? W del agua entre sus niveles, entre A y 0, y bueno, dividido entre A por L, ¿no? Ahora, el peso la podemos relacionar fácilmente con el peso unitario del agua, ¿no? Entonces, yo fácilmente puedo indicar, por ejemplo, que el peso unitario del agua, ya recuerdo las definiciones, es igual al peso del agua dividido entre el volumen que ocupa el agua. ¿Cuál es el volumen que ocupa el agua? Pues va a ser igual a la sección transversal A, ¿no? Multiplicado por la longitud que ocupa, y esa longitud es HS. Entonces, el volumen la puedo describir en ese término, ¿no? Si ahora yo despejo el peso del agua de esta ecuación, pues vean que esto va a pasar a multiplicar acá, y la ecuación se me va a transformar, por ejemplo, en la siguiente forma. Peso unitario del agua multiplica a la sección transversal del permeámetro, y esto también multiplica a esa altura HS, dividido entre el área de la sección del permeámetro por L. Entonces noto aquí que ya puedo simplificar inclusive la sección transversal. ¿Y qué es lo que me queda? Bueno, lo que me queda es simplemente el peso unitario del agua, ¿no? Que multiplica a HS sobre L. Muy bien, entonces en este punto seguramente alguien ya habrá recordado y dice, muy bien, aquí tenemos HS ¿qué era? Habíamos dicho hace un momento, era una pérdida de carga. Pérdida de carga dividido entre la longitud donde ocurre esa pérdida, ¿qué es? Gradiente hidráulico. Muy bien, es el gradiente hidráulico. Por tanto, finalmente llegamos a la conclusión de que la presión de flujo J minúscula es igual al peso unitario del agua multiplicado por el gradiente hidráulico del sistema. Entonces, tiene una ecuación bastante simple de recordar. Entonces, con este valor, con esta ecuación, yo puedo determinar cuál es la magnitud de la presión de flujo, cuál es la magnitud con la que llega el agua aquí al suelo, ¿no? Entonces va a depender mucho del gradiente hidráulico. Entonces vean ya la importancia acá de este gradiente hidráulico, ¿no? Entonces las definiciones que hemos realizado ayer son importantes. Entonces empezamos a utilizar ya ahora en este análisis de flujo, ¿no? Entonces, una ecuación que debemos anotarnos ya ahora, ¿no? La ecuación de presión de flujo. Una ecuación bastante simple, ¿no? Peso unitario del agua por el gradiente hidráulico de este sistema. Ahora bien, vamos a analizar un poco ahora la situación más crítica que se pueda presentar en este sistema de acá, ¿no? Entonces, vamos a decir, para aquello vamos a definir inicialmente, pues, este nuevo concepto. Y este es un concepto bastante interesante que debemos también anotar, ¿no? Ese es el concepto del gradiente hidráulico crítico, y se la describe de esta manera, ¿no? Es el I sub CR, que significa gradiente hidráulico crítico. Como concepto, este es el concepto, o esta es la definición de gradiente hidráulico crítico. Veamos qué es lo que dice. Es el máximo valor de gradiente hidráulico que el suelo puede tolerar o puede soportar, si quiere, antes que las partículas queden en suspensión.
Entonces, este concepto me la tengo que aprender. Ya tengo que memorizar este concepto importante. Recuerden que les he dicho hace un momento, imaginemos que este reservorio pues suba hacia arriba, lo que va a incrementar la magnitud de este valor, de esta carga, ¿no? HS o pérdida de carga. Y si eso incrementa, que les decía, pues la presión de flujo, acá, la presión de flujo, también va a incrementar, va a ser cada vez más grande, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese punto. En algún momento, en alguna posición X, ya en alguna posición, voy a suponer por acá, cuando el reservorio se encuentre en este nivel, por ejemplo, ya, y el nivel del agua esté acá, bueno, vamos a tener una altura, pues, seguramente total de este tipo, donde va a ser la situación máxima, la situación más crítica, que si subo 1 milímetro más arriba, por ejemplo, este nivel del agua, pues ya las partículas se van a empezar a separar. Entonces este sería como el valor último, ¿no? Es el límite. Entonces, en esa situación yo puedo definir seguramente este valor como una pérdida de carga límite que se va a dar a lo largo de esta longitud, y seguramente puedo definir de esa manera el gradiente hidráulico crítico. Por eso dice, es el máximo valor de gradiente hidráulico que el suelo puede soportar antes que las partículas queden en suspensión o queden en flotación, como quiera. O sea, antes de que falle por flotación. Ya espero que estemos captando ese concepto de gradiente hidráulico crítico, que es muy importante, ¿ya? Sin embargo, ahora decimos, bueno, entonces, ¿cómo controlamos aquello? ¿Cómo definimos entonces al gradiente hidráulico crítico? ¿Cómo controlo este detalle, ¿no? Entonces, para aquello vamos a suponer la siguiente situación crítica que se puede presentar en este modelo. ¿Cuál es esa situación crítica, o esa situación que me va a representar a un gradiente hidráulico crítico? Es algo análogo a lo que he dicho, pero en este caso sin mover el reservorio, ¿ya? Y lo cual consiste en lo siguiente. Dice, el peso del suelo y el agua que están en los niveles C y A, o sea, acá, vean que aquí hay solamente agua, aquí hay suelo, pero también hay agua, ¿no ven? Entonces a eso se refiere. Entonces el peso del suelo y el agua en los niveles C y A, pues va a ser igual en esa situación crítica al peso total del agua, de solamente suponiendo que existiera agua entre los niveles C y O, hasta este nivel. Entonces, esa condición me representaría una condición crítica o de una situación de gradiente hidráulico crítico también. Dicho de otra manera, ya es escrita en realidad en términos de pesos, porque estamos hablando de pesos, pues sería lo siguiente, ¿no? El peso del suelo, ¿ya? Más el peso del agua entre los niveles B y A, aquí está, B y A, debe ser igual al peso del agua entre los niveles C y C, a lo largo de todo esto. Si yo desarrollo esta ecuación, si yo desarrollo esta ecuación, seguro voy a llegar a la definición del gradiente hidráulico crítico, que lo podemos hacer de manera rápida en la siguiente, acá, en este espacio que me queda. ¿Ya? Entonces voy a reescribir, por ejemplo, esa ecuación. Ya tenía ahí que decía el peso del suelo más el peso del agua, ya entre los niveles, ¿qué niveles? Era A y C, perdón, regresaremos. No, B y A, perdón. Entre los niveles B, A, ¿no? Y esto debería de ser igual, dice, al peso del agua
que se encuentra en los niveles en todo el reservorio, ¿no? Entre el nivel C y 0. Entonces, esta es la condición crítica. Nuevamente, como estrategia, ¿qué debemos hacer? Cuando veo pesos, ¿con qué las relaciono? A ver, relaciones peso-volumen, a ver la manera de practicar. ¿Alguien me puede decir? Cuando veo Peso pesos, unitario. exactamente, así de rápido, ¿no? Entonces puedo relacionar rápidamente con los pesos unitarios, ¿no? Entonces, si estoy hablando del suelo, en este caso, seguramente voy a relacionarlo con el peso unitario, y si hago el despeje voy a tener entonces el peso unitario del suelo, pero ¿en qué condición está el suelo? Para considerar el agua, pues está en una condición saturada, ¿no? Que multiplica entonces al volumen que ocupa ese suelo. Y el volumen puede ser reescrito en términos del área de la sección del permeámetro multiplicado por la altura que ocupa el suelo. ¿Cuál es la altura que ocupa el suelo? L, ¿no? Entonces vean que ya he reemplazado esto por todo este detalle. Ahora puedo decir más lo mismo. Hago con el peso del agua que está entre los niveles B y A. En este caso, va a ser entonces esto igual al peso unitario del agua, que multiplica a la sección transversal del permeámetro y multiplica a la altura. ¿Cuánto era esa altura? Creo que solamente H, ¿no? Entre B y A era solamente H. Entonces colocamos ese valor de H por acá. Esto es igual, dice entonces, al peso del agua, que la reescribimos en términos del peso unitario del agua, multiplica nuevamente a la sección transversal del permeámetro y multiplica a la longitud entre C y O. ¿Cuál es esa longitud entre C y O? Pues aquí tenemos seguramente a L inicialmente, luego tenemos a H solamente, ¿no? Tenemos solo H, también tenemos a HS, ¿no? Entonces, para los que no están viendo aquello, pues entre 0 y C hay L, H y Z. Entonces, si yo quiero considerar el peso de todo del agua que ocupa todo este espacio, entonces debo tomar en cuenta también esa longitud. Entonces, de esa manera, observen que ya básicamente tenemos la ecuación escrita. Y aquí lo único que debemos hacer ahora, que es simplemente un poco de álgebra, reorganizar algunos detalles, empezamos a darle otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo multiplicar esto por los 3 componentes y voy a tener 3 componentes acá y puedo hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a hacer de manera un poco rápida. Ustedes también trabajen, por favor, en sus cuadernos y vamos a ir verificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá va a ser igual al peso unitario del agua por... vean, aquí inclusive ya puedo evitar este detalle, ¿no? Puedo seguramente simplificar aquí algún detalle. ¿Qué es lo que puedo simplificar? El Veo área. el área, ¿no? Puedo simplificar el área porque se encuentra en ambos términos, ¿no? Entonces, básicamente ya puede quedar eso eliminado y lo que me va a quedar acá simplemente es peso unitario del agua multiplica a L más el peso unitario del agua nuevamente que multiplica solamente a H más el peso unitario del agua que multiplica a H sub S. Entonces ya tengo una forma mucho más fácil, ¿no? Entonces veo por otro lado que aquí puedo simplificar todavía algo más, ¿no? Aquí tengo peso unitario del agua por H y acá tengo peso unitario del agua por H y que están con el mismo signo, por tanto esto puede también eliminarse y finalmente ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el peso unitario saturado entonces multiplicado por L, ¿ya? Esto ya lo puedo traer simplemente a este término, va a ser menos el peso unitario del agua, ¿no? ¿Verdad? El unitario del agua también multiplicado por L,
va a ser igual a ¿qué? Simplemente a el peso unitario del agua, a este otro lado, que multiplica a HS. Entonces vean que de esta ecuación larga, pues ya me he quedado con esta. Y aquí todavía puedo factorizar L, ¿no? Entonces digo, muy bien, aquí me voy a quedar factorizando con L, y aquí voy a tener, pues, este valor de peso unitario saturado menos el peso unitario del agua. Esto igual al peso unitario del agua que multiplica a HS. ¿No es cierto? Entonces, muy bien. Aquí entonces podemos seguramente trabajar todavía de alguna manera. A ver, si alguien recuerda algunas definiciones, aquí observa alguna definición específica. A ver, aquí me dice a qué es igual el peso unitario saturado menos el peso unitario del agua. Peso unitario sumergido, ingeniero. Correcto. Este es igual al peso unitario sumergido. Entonces, acá puedo agarrar lo siguiente y decir, muy bien, voy a llevar esto al otro término, ya, a dividir a este otro lado, y este peso unitario pues la voy a traer también a este otro término. Entonces lo que voy a tener básicamente es lo siguiente: HS dividido entre L, ¿no? Que va a ser igual, ¿no? Que va a ser igual a ¿qué cosa? Al peso unitario sumergido dividido entre el peso unitario del agua. Y nuevamente, ¿qué definición tenemos acá? HS sobre L, ¿qué será? Gradiente hidráulico, ingeniero. Gradiente hidráulico. Pero este gradiente hidráulico, como ha sido obtenido a partir de una condición crítica en el modelo que hemos visto anteriormente, pues entonces va a ser conocido como el gradiente hidráulico crítico, ¿no? Entonces ahí tenemos la definición entonces de gradiente hidráulico crítico, que había sido así de simple: la relación entre el peso unitario sumergido dividido entre el peso unitario del agua. Vean entonces que conociendo el peso unitario saturado del suelo, ya yo puedo encontrar ese valor de gradiente hidráulico crítico, ese máximo valor de gradiente hidráulico crítico, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Justamente, yo les decía, para hacer una interpretación correcta del flujo de agua en una dirección. A ver, vamos a hacerlo rápido acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si el gradiente hidráulico, por ejemplo, el del sistema, el normal, ya, resultara ser menor, por ejemplo, menor o igual al gradiente hidráulico crítico? ¿Qué pasará? Aquí debemos comparar gradientes hidráulicos, ¿no? ¿Qué significaría de acuerdo a la definición de gradiente hidráulico crítico? Que el suelo está estable, ingeniero, no va a haber flotación. Exactamente, no hay falla, ¿no? Entonces no existe riesgo de falla, no hay nada de aquello. Entonces no hay flotación, podríamos colocar, por ejemplo. No hay flotación. Y si ocurre lo contrario, si el gradiente hidráulico que tengo en el sistema es mayor al gradiente hidráulico crítico, obviamente, ahora sí, aquí se encuentra en una condición de falla por flotación, ¿no? Está en una condición de falla por flotación. Entonces, vean que el gradiente hidráulico crítico me va a ayudar a controlar ese detalle, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta en general aquello. Y esto es bastante útil, por ejemplo, cuando uno hace un análisis, por ejemplo, de una presa. Ya vamos a suponer que tenemos acá una presa de hormigón, ya, donde nosotros acumulamos bastante agua por acá y tenemos por este otro lado el nivel del terreno, y aquí está, bueno,
aquí está también el nivel del terreno. Entonces, por lo general, el flujo de agua en esas condiciones se va a dar de esta manera, ¿no? Va a venir hacia este otro lado. Y noten que en esta zona, pues vamos a tener una especie de flujo ascendente, como el que hemos visto hace un momento. Entonces, seguramente que para evitar que las partículas de acá entren en flotación, pues va a ser interesante determinar el gradiente hidráulico crítico, por ejemplo, acá, y luego determinar cuál es el gradiente hidráulico con el que está circulando el agua en esta zona, ¿no? Entonces, si comparar de esta manera, si estaríamos en falla, pues sería un riesgo para la estructura, porque estaría generando una socavación en esta zona, y luego eso iría debilitando seguramente la base de esta presa, y estaríamos en un riesgo, ¿no? Entonces, este concepto es bastante utilizado, por ejemplo, en estas condiciones o en este tipo de problemas también, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Ha quedado claro cómo más o menos se da el flujo de agua en los permeámetros en una dirección? Sí, ingeniero. Excelente. Bien, voy a borrar entonces esto para ya ir cerrando un poquito este detalle, y vamos a hablar de algo muy interesante, ¿ya? Tiene que ver con una ley que gobierna al flujo en una dirección, o el flujo unidimensional que estamos viendo ahora en los permeámetros, ¿no es cierto? En este caso, este autor, Darcy, bueno, tuvo, digamos, la brillante idea de trabajar, de modificar un permeámetro a estas condiciones más o menos, donde coloca en este caso una arena inicialmente, un suelo arenoso, ¿ya? Y coloca unos piezómetros al inicio de la arena y otro al final de la arena, ¿no? Entonces agarra y empieza a hacer circular agua de manera constante nuevamente, pero en este caso lo hace, por ejemplo, de arriba hacia abajo, ¿ya? En este otro lado tiene un reservorio igual que se va a mantener constante. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, este autor? Pues lo que hace es hacer variar, por ejemplo, esta longitud de L en proporción, en dimensiones. Por tanto, a medida que varía esto, pues lo que va a variar son justamente las alturas H3 en este caso, que se están midiendo a partir de un punto de referencia, una línea de referencia, y esta otra altura que se ubica en este otro permeámetro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos en esta imagen? Observamos, por ejemplo, si bien el permeámetro está antes del ingreso hacia el suelo, bueno, el nivel del agua que se va a marcar ahí, pues va a coincidir con este nivel del reservorio inicial. Y si coloco al final, justo al final de la muestra de suelo, pues nuevamente este reservorio va a quedar, perdón, esta altura de agua en este piezómetro va a quedar igualado a este nivel del reservorio inferior. Entonces, este autor ha podido observar aquello, y lo que hace entonces es hacer circular el agua y medir cuánto de agua sale en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, para distintas configuraciones de este modelo, por eso dice, el autor realizó varios experimentos para estudiar las propiedades de flujo de agua en suelos, ¿no? Entonces dice, como dice acá, hizo variar L, y por ende, obviamente, las alturas H3 y H4 que aparecen por acá. Para todas estas variaciones que realizó, pues lo que midió ha sido el caudal desplazado, y encuentra, entonces, él, como conclusión, que el caudal que circula a través del suelo es proporcional a la relación, dice, H3, esta altura, menos H4, dividido sobre L. Si uno encuentra aquello, entonces
perdón, si uno analiza H3 menos H4, diferencia de alturas piezométricas no es más que una pérdida de carga, ¿no? Entonces, y si la dividimos esa pérdida de carga entre L, pues estamos hablando del gradiente hidráulico. Entonces, empieza a proponer, o más bien propone esta relación. Entonces dice, el caudal va a ser igual a una constante K que multiplica a la diferencia de estas alturas, H3 menos H4 sobre L, y a que además controlando la sección transversal del permeámetro en este caso, o por donde circula el agua. A, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí se da cuenta que esto no es más que el gradiente hidráulico y por lo que define, por ejemplo, este valor. Y dice, entonces el caudal que va a circular por el suelo, es igual a una constante K, ¿ya? Multiplicado por el gradiente hidráulico de este sistema y la sección transversal de el permeámetro en este caso. Por tanto, si yo quiero determinar cuál es el caudal que circula por un determinado suelo, lo único que debo hacer es recordarme de lo que dice el Darcy, ¿no? Entonces, Darcy, la ley de Darcy, pues se simplifica a esta ecuación simple, ¿ya? ¿Qué es K? Pues va a ser una constante y que de la cual vamos a hablar seguramente seguidamente o tal vez sea más conveniente la siguiente clase. Pero como conclusión, yo digo, debemos anotarnos esta ecuación. De memoria, hay que memorizar la ley de Darcy. Es fácil, ¿no? Caudal es igual a K por I por A. Y el gradiente hidráulico a la sección transversal del permeámetro. Esta es la ecuación que rige, que gobierna al flujo en una dirección. Con esta simple ecuación podemos determinar qué cantidad de agua está circulando a través de un determinado suelo. Obviamente en un permeámetro. Entonces nos vamos a acordar de esa ecuación. Dice, ¿cuál es la validez de Darcy? Bueno, la validez de Darcy o la ecuación de la ley de Darcy, en este caso, solamente la vamos a validar en una zona que se encuentra flujo laminar. Ya hemos dicho que en transición no va a poder ser, ni tampoco en una condición de flujo turbulento, ¿no? Entonces hay que hablar de esta condición. Y si el flujo es laminar, entonces decimos que esa constante K multiplicado por el gradiente hidráulico, pues va a ser igual a la velocidad de descarga de agua. Entonces aquí agarramos una nueva ecuación. Entonces uno podría seguramente regresar atrás y decir, de acuerdo a esa validez de Darcy, yo estoy viendo que K por I no es más que la velocidad de descarga. Entonces, inclusive podría apuntarme ese detalle acá y decir, muy bien, entonces el caudal inclusive puede ser calculado como la multiplicación de la velocidad de descarga por la sección transversal del permeámetro, ¿no es cierto? Entonces, esta es otra ecuación bastante útil, ¿no? Entonces, de esa manera, aquí estamos observando ese detalle. ¿Ya? Entonces, vean que en una condición de flujo turbulento, esto no se va a cumplir, es imposible. Entonces, en transición, todo es incierto, no vamos a entrar en ese detalle. Ya nos quedamos con esta conclusión. Bien, yo propongo que, bueno, nos quedemos por acá el día de hoy hasta verificar la validez de la ley de Darcy. Ya, y la siguiente clase, pues vamos a continuar a partir de esto y hablar un poco, en realidad, o más bien a detalle, de este parámetro, esta constante K que todavía no la hemos visto, pero vamos a desglosarla. ¿Ya? Entonces, si tuvieran alguna consulta hasta acá, bueno, los escucho. Caso contrario, pues estaríamos cerrando la clase de hoy.
Bueno, ninguno, ¿no? Entonces quedaremos acá, jóvenes, y continuamos la siguiente clase. Ya, vamos a que tengan entonces un muy buen día. Hasta el día miércoles.